Bueno, vamos a resolver entonces el que es hasta ahora y provisoriamente el último problema de ondas estacionarias que vamos a resolver. Y digo provisoriamente porque más adelante vamos a resolver los problemas de ondas estacionarias y ondas mecánicas en general de los temas de parcial del año pasado, del 2019. Leamos este problema que me pareció interesante, ¿sí? Lo obtuve del Sears. También yo voy a subir una colección de otros problemas que tengo hecho de ondas estacionarias, que son creo que como 7 u 8 problemas, bastante interesantes. Sin video, simplemente el PDF con la resolución, para que ustedes puedan practicar. Y si tienen alguna duda, van y ven la resolución y se fijan cómo lo planteé. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, me avisan por WhatsApp. Bueno, leamos el problema. Es un problema de aplicación para el oído humano. ¿Sí? Dice, el canal auditivo de una persona está lleno de aire. ¿Sí? Un extremo está abierto y el otro extremo está cerrado por el tímpano. El canal auditivo de cierta persona mide 2,40 centímetros de largo y puede modelarse como un tubo. En otras palabras, lo que le está diciendo es que modelen al canal auditivo de una persona como un tubo cerrado en un extremo. Aquí el extremo derecho, ¿sí?, está cerrado. Este extremo derecho está cerrado. Mientras que el extremo izquierdo está abierto. Desde luego, este canal auditivo, que lo modelamos como un tubo acústico, un tubo de sonido, está lleno de aire, de manera tal que el medio por el que se va a propagar la onda sonora es aire. ¿Sí? Nosotros sabíamos de la teoría de ondas estacionarias que un tubo con estas características, es decir, que estaba cerrado en un extremo, tenía la siguiente propiedad, y es que la condición de borde del extremo derecho, es decir, la condición de borde que impone que este extremo esté cerrado, implica la existencia de un nodo de desplazamiento en ese extremo. Mientras que la condición de borde del extremo izquierdo, que indica que el tubo está abierto, implica la presencia o existencia de un antinodo de desplazamiento para el patrón de onda estacionaria posible que se puede establecer en este tubo acústico. También, y sin entrar demasiado en detalle, ya para eso hicimos el desarrollo teórico de la parte de ondas estacionarias asociadas a los tubos de sonido, sabemos que en un tubo cerrado en un extremo, la frecuencia del enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental, la cual se escribe como B sobre 4L. Denme un segundito que lo agrego a su compañero, a Lucía. Justo entró su otro compañero también. Ahí está Selena y Lucía. Listo, están agregados. Bien. Teníamos entonces la siguiente situación. Disculpen, Pilar, Mica, lo voy a explicar rápidamente para sus dos compañeras que se acaban de conectar. Es un problema de aplicación entonces de onda estacionaria que dice lo siguiente. El canal auditivo está lleno de aire, ¿sí? El canal auditivo de una persona. Un extremo está abierto y el otro extremo está cerrado. ¿Cerrado por quién? Por el tímpano, ¿sí? El canal auditivo de cierta persona, y vamos anotando acá el dato, mide 2,40 centímetros de largo y puede modelarse como un tubo. Entonces, en definitiva me dicen que modele el canal auditivo de una persona como un tubo cerrado en un extremo, que es este que está dibujado acá. La longitud del tubo es L y en promedio para una persona es de 2,40 centímetros de largo. Les recordaba que de acuerdo a lo que vimos en la teoría, este tubo cerrado tiene las siguientes condiciones de borde. Desde luego, el extremo derecho está cerrado y el extremo izquierdo está abierto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué imponían o qué implicaban estas condiciones de borde? Bueno, implicaban que el extremo derecho que está cerrado es un nodo de desplazamiento, mientras que el extremo izquierdo que está abierto es un antinodo de desplazamiento, ¿sí? Sin entrar en demasiado detalle, habíamos aprendido en la teoría que todos los modos normales asociados a este tubo cerrado en un extremo tenían la siguiente forma. Su frecuencia, ¿sí?, más precisamente la frecuencia del enésimo armónico, era n veces la frecuencia fundamental, que puede expresarse como B sobre 4L. Y desde luego, en este tubo solamente estaban permitidos los armónicos impares. Eso quiere decir que n solo podía tomar valores 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Solamente los impares. Entonces, resumidas cuentas, en este canal auditivo, que se modela como un tubo cerrado en un extremo, las frecuencias de los diferentes modos normales y por lo tanto los diferentes armónicos que se pueden establecer son siempre un múltiplo impar,
¿sí? Fundamental que sepan es un múltiplo impar de la frecuencia fundamental, que es B sobre 4L. Y eso es todo lo que tienen que saber para resolver un problema de este tipo, ¿sí? Con eso ya sacan absolutamente todo lo que les pide el problema. Empecemos a resolverlo entonces. El apartado A me pregunta cuál es la frecuencia fundamental y la longitud de onda en el canal auditivo de esta persona. Y me preguntan al final, ¿es audible este sonido? Bueno, lo resolvamos. Aquí está el repaso, ¿sí? La frecuencia del enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental, donde n solo puede tomar valores impares, porque solo existen los armónicos impares. Por otro lado, ahí está. Por otro lado, la rapidez de fase con la que se propaga el sonido, ¿sí?, es de 344 metros por segundo. El problema no lo indica, pero créanme que es un dato que generalmente, en este caso yo el problema lo saqué de la parte de ejercicios del CIARS, ¿sí? Es un dato que el CIARS durante el cuerpo del libro indica que siempre lo tenemos que tomar con ese valor, salvo que se indique lo contrario. A modo de recordatorio, la rapidez de fase de una onda sonora que se propaga en un gas ideal es la raíz cuadrada de gamma RT sobre la masa molar, donde T es la temperatura absoluta del gas, gamma es el cociente de capacidad calorífica, R es la constante universal de los gases ideales y M es la masa molar del gas, ¿sí? Entonces, en general, para diferentes temperaturas, la rapidez fase de una onda mecánica en un gas ideal se va a ir modificando. Desde luego, para diferentes gases, o sea que van a tener diferentes masas molares, también la rapidez de fase se va a ir modificando. La rapidez de fase depende de la naturaleza química del gas porque depende de su masa molar. Bueno, pero ya sabemos que nuestro problema, el dato es que la rapidez de fase es de 344 metros por segundo. Bien, entonces el problema me pedía en el apartado A que determine la frecuencia fundamental para este tubo cerrado, que es el canal auditivo de una persona y cuya longitud es 2,40 centímetros. ¿Sí? Aquí está indicado. Modelo del oído humano se modela como un tubo cerrado en un extremo. Entonces, viendo esta ecuación de acá, que es la ecuación que caracteriza a toda la serie armónica, o sea, todas las frecuencias de los diferentes modos normales para un tubo cerrado, vemos lo siguiente. El enésimo armónico hemos dicho que es n por b sobre 4l, donde n solamente puede tomar valores impares. Eso lo vimos en la teoría. Si es algo que se lo tienen que aprender únicamente. Si lo saben deducir, mejor. Pero con que se lo aprendan, ya estoy más que conforme. Entonces, si me piden el modo fundamental o primer armónico, vale. Si me piden el modo fundamental o primer armónico, me están pidiendo que calcule el f sub 1. ¿Sí? O sea, el f sub n es n veces b sobre 4l. Entonces, el modo fundamental tiene una frecuencia f sub 1 igual a 1 por b sobre 4l. O lo que es lo mismo directamente, b sobre 4l. Bien, el problema me da la rapidez de fase del sonido. Es 344 metros por segundo. Y me da la longitud del tubo cerrado, que es el canal auditivo de la persona, que es 2,40 centímetros. Entonces, un problema de sustitución. La frecuencia fundamental que debo calcular es b sobre 4l y hago la sustitución numérica. La rapidez de fase, 344 metros por segundo, sobre 4 veces la longitud del tubo, que el problema me dice que es de 2,40 centímetros, o lo que es lo mismo, 2,40 por 10 a la menos 2 metros. Calculo y encuentro que la frecuencia fundamental asociada a este tubo cerrado, que es el canal auditivo de la persona y que tiene una longitud de 2,40 centímetros, es de 35,8 por 10 a la 2 Hz. Esa es la frecuencia fundamental. Listo, ya está resuelto esa parte del problema. Pero el problema me pide algo más. Me pregunta, esta frecuencia fundamental, o sea, el modo normal, fundamental o el primer armónico que tiene esta frecuencia f sub 1, ¿es un sonido audible? Bueno, para eso ustedes recuerden que vimos en la teoría de ondas mecánicas que para que un sonido sea audible es necesario que esté dentro de este rango de valores la frecuencia, que es desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. Además de que la intensidad del sonido tiene que ser mayor o igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es el umbral de audición. Pero bueno, por ahora simplemente nos vamos a centrar en ver si esta frecuencia fundamental acaso pertenece al rango de frecuencias audibles. Como este rango va desde los 20 a los 20.000 Hz, y esta frecuencia de 35,8 por 10 a la 2 Hz, entonces es evidente que la frecuencia fundamental sí pertenece
al intervalo de 20 a 20 MHz. Por lo tanto, concluimos que el sonido de este primer armónico o modo fundamental es audible por una persona. ¿Sí? Algo que era lógico, porque si este es el canal auditivo de una persona, y es de esperar que la naturaleza nos haya diseñado de forma tal de que podamos percibir esos sonidos. ¿Sí? Ahora bien, la otra pregunta que hace el problema es acerca de la longitud de onda de este primer armónico o modo fundamental. Bueno, para eso procedemos de la siguiente forma. Ya sabemos nosotros de nuestra conocida expresión que la rapidez de fase que tienen las ondas viajeras a través del canal auditivo y que se superponen para dar lugar a los diferentes modos normales de vibración satisfacen esta ecuación, que es lambda por f. ¿Sí? En particular, para el primer armónico, la rapidez de fase es lambda 1 por f sub 1. Por si alguien se pregunta, la rapidez de fase es la misma para todos los armónicos, ¿sí? Porque la rapidez de fase solamente depende de las propiedades físicas del medio. Entonces, si yo tengo presente el primer armónico, o el tercer armónico, o el quinto armónico, o el séptimo armónico, recuerden de nuevo, para los que se conectaron al último, que en un tubo cerrado en un extremo, como es el canal auditivo de una persona, solamente están presentes los armónicos impares, es decir, la frecuencia del enésimo armónico es n veces b sobre 4L, donde n es 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, pero no puede tomar valores pares. Y b sobre 4L es lo que llamábamos la frecuencia fundamental f sub 1 del primer armónico. Todo esto lo vimos en la teoría. O sea que la frecuencia era un múltiplo impar de la frecuencia fundamental f sub 1. O sea, n veces f sub 1. Bueno, la rapidez de fase es la misma para absolutamente todos los armónicos porque depende solamente de las propiedades físicas del medio y no de la frecuencia de las ondas que se propagan. Bueno, de aquí entonces, ya conocida la frecuencia fundamental y conocida la rapidez de fase con la que se propagan las ondas viajeras que se superponen para dar lugar a los diferentes armónicos, vamos a tener que la longitud de onda del primer armónico es la rapidez de fase dividida en la frecuencia fundamental. Esto es la frecuencia del primer armónico. Por eso le pongo el subíndice 1. Bien, al hacer el cálculo tenemos lambda sub 1, ¿sí?, igual a b sobre f sub 1 y reemplazamos. V es 344 metros por segundo, ¿sí?, dividido en 35,8 por 10 a la 2 Hz, que era el valor de frecuencia fundamental que habíamos calculado. Entonces la longitud de onda nos queda 9,6 por 10 a la menos 2 metros. Y esa es, chicos, la longitud de onda para el primer armónico o modo fundamental en este tubo cerrado. Si alguien no recuerda y quiere saber cómo se lo dibujaba gráficamente o cómo se lo representaba tal modo normal, bueno, en este caso venía así. ¿Sí? Esta curva que denota la onda estacionaria indicaba que el punto que estaba en el extremo izquierdo oscilaba con una amplitud máxima. El punto que está en el extremo derecho, como es un nodo de desplazamiento, no oscila en absoluto. Mientras que los puntos que están en la región intermedia entre esos dos oscilan con amplitudes, pero que no son ni máxima ni tampoco cero, ¿sí? Se van encogiendo las amplitudes de oscilación, se hacen cada vez más pequeñas, hasta que finalmente se hacen cero acá, ¿sí? Eso lo identifican el tamaño de la amplitud viendo el tamaño, de los segmentos aquí, ¿sí? Mientras más pequeño este segmento que estoy trazando, más pequeñita es la amplitud con la que vibran las partículas ubicadas en el punto por donde pasa el segmento, ¿sí? Obviamente acá el segmento en el extremo derecho se reduce un punto, por lo tanto la amplitud es nula, y en el extremo izquierdo el segmento toma su longitud máxima, ¿sí?, y por lo tanto la amplitud es máxima y es un antinodo de desplazamiento. Insisto que esto no es algo que ustedes tienen que realmente masacrar razonando. Lamentablemente, digamos, no me gusta mucho decir esto, pero basta con que se sepan las ecuaciones para poder resolverlo. Eso sí, siempre traten de tener criterios y no aplicar a los tonterazos las ecuaciones. Con eso está resuelto el apartado A. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo de esto? ¿Quieren que repita algo? Bueno, leamos el apartado B entonces. Y ya terminamos este problema y vamos a batido pulsación y terminamos la clase de hoy. El apartado B pide determinar la frecuencia del armónico más alto audible del canal de esta persona.
y pregunta al final, ¿qué armónico es este? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar cuál es el armónico de frecuencia más alta, pero que quede dentro del rango audible de la persona. Bien, para eso razonemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el rango audible de una persona es de 20 a 20.000 Hz. Por lo tanto, el armónico más alto que puede escuchar esta persona no puede superar el valor de 20.000 Hz. Este es mi techo. No puedo excederme de ese valor de 20.000 Hz. Entonces, fíjense el razonamiento. La máxima frecuencia audible es 20.000 Hz. Entonces, el armónico más alto es aquel que está más próximo a los 20.000 Hz. Pero cuidado, ese armónico además no debe superar los 20.000 Hz. Porque si ya me voy un poquito arriba de los 20.000 Hz, yo estoy fuera de rango. ¿Sí? O sea que cualquier armónico que esté por arriba de 20.000 Hz queda automáticamente descartado. Además, dicha frecuencia, desde luego, debe ser un múltiplo impar de la frecuencia fundamental que se la calculaba, según vimos, como B sobre 4L. Eso se debe a que el canal auditivo de la persona se modela como un tubo cerrado en un extremo y tal tubo cerrado solo admite armónicos impares, es decir, aquellos que tienen una frecuencia que se presenta como un múltiplo impar de la fundamental, que es F sub 1 igual a B sobre 4L. Esta es la teoría y he explicado en video también. Bueno, ¿cómo voy a proceder entonces? En primer lugar voy a plantear esta ecuación. ¿Por qué voy a igualar los 20.000 Hz con el n por B sobre 4L? Porque de aquí voy a poder despejar el n y darme una idea de qué proporción o en qué relación, ¿sí?, se relacionan justamente, valga la redundancia, la frecuencia de 20.000 Hz, que es la máxima audible, con la frecuencia fundamental, que es B sobre 4L. O sea, en otras palabras, voy a sacar en qué factor o proporción se relacionan la frecuencia máxima audible con la frecuencia fundamental B sobre 4L. Entonces despejo de acá y encuentro que el n es 5,5. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que los 20.000 Hz, que es el techo audible por el oído humano, es 5,5 veces superior a la frecuencia fundamental. ¿Sí? Con esto me puedo dar entonces una idea de cuál es el armónico impar más próximo al techo de 20.000 Hz y que además no lo supere. Desde luego, por si alguien se pregunta, es imposible que este sea un número de armónico, porque el n en los armónicos, en este caso particular, solo pueden ser naturales e impares. En el tubo abierto en ambos extremos pueden ser pares e impares, pero en cualquier caso son naturales, ¿sí? Y en una cuerda fija en ambos extremos también puede ser pares o impares, pero siempre naturales. O sea, el número de armónico, es decir, el n, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, puede ser decimal. ¿Sí? Nunca puede ser decimal. No puede ser 5,3, ni 3,7, ni 2,5, no. Siempre es un número natural. Y en el caso particular que nos compete ahora, debe ser un natural impar, porque solo existen los armónicos impares para un tubo cerrado en un extremo. Entonces, fíjense, tengo el n igual a 5,5, entonces una posibilidad sería que diga, bueno, el n puede ser igual a 6, pero no, ¿por qué no? En primer lugar, porque el armónico sexto no existe en un tubo cerrado en un extremo, porque es un armónico par. 6 es un número par, ¿sí? Y acá solo están permitidos los armónicos impares. Y además, que si con 5,5 ya llegaba a los 20.000 Hz, y bueno, con 6 me estoy pasando los 20.000 Hz, entonces ya es una frecuencia que es inaudible por el oído humano. Entonces, bajo ningún punto de vista puede ser n igual a 6. Primero, porque ese armónico no puede existir en un tubo cerrado en un extremo. Y segundo, porque aun si existiese, me estaría pasando de los 20.000 Hz. Entonces esta solución, chao, descartada. Eso no va. Entonces, ¿cuál es el otro valor que tengo inmediatamente próximo a este que sea natural? Y bueno, el 5. Con n igual a 5 y acá ya estamos cumpliendo todos los requisitos. ¿Por qué? En primer lugar es impar. Entonces vamos bien, porque acá solo pueden estar los armónicos impares. Y además, como es menor a 5,5, desde luego, 5 veces B sobre 4L me va a dar un valor menor a 20.000 Hz. De manera tal que vamos a caer dentro del rango audible. O sea que este se posiciona como justamente el máximo armónico que todavía es audible. Por lo tanto, mi respuesta es n igual a 5. La frecuencia de este quinto armónico que está aquí, la F sub 5, ¿sí?, es 5 veces B sobre 4L. Tiene una frecuencia de 17.916 Hz, ¿sí? Y es por lo tanto, como el n igual a 5, el quinto armónico. O sea que una persona con estas características de canal auditivo
puede escuchar como máximo el quinto armónico, o lo que es lo mismo, el cuarto sobretono. Los armónicos subsiguientes, el séptimo, el noveno, el onceavo, etc., ya no son audibles por la persona. ¿Sí? Con eso queda resuelto el problema. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo quieren que repita? Bueno. Miren, le hago una aclaración más. Supongamos que ustedes cuando habían despejado el n este aquí, por dar un ejemplo, les queda, no sé, a ver, un n igual a ver, a 8, ¿sí? Tengan mucho cuidado con no caer en la tentación de decir, ah, listo, mira, me ha quedado natural, este es el armónico. No, no puede ser ese el armónico, chicos. Porque digo por 25ª vez, en este caso del tubo cerrado en un extremo, solo existen los armónicos impares. Por lo tanto, el n igual a 8 queda automáticamente descartado. Tendrás que ir al próximo, que es n igual a 7, y cuando digo próximo es el más cercano, pero que sea impar, ¿sí? Y ese sí verifica el hecho de ser un armónico impar. Desde luego esto que estamos viendo es solo para tubo cerrado en un extremo. Si tuviesen un tubo abierto en ambos extremos, bueno, en este caso hay antinodos de desplazamiento en ambos extremos y acá no hay ningún tipo de problema. El enésimo armónico es n veces v sobre 2L, por lo que es lo mismo n veces la frecuencia fundamental, donde n sí puede ser cualquiera, par o impar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, acá no hay inconveniente. Por eso es fundamental que se fijen y presten mucha atención a cómo está el tubo, o sea, las condiciones de borde del tubo. Si está abierto o cerrado, porque eso lo cambia todo. Si está abierto en ambos extremos, joya, están todos los armónicos, pares o impares. O sea que el n puede ser par o impar, no hay drama, pero por favor siempre natural. Si está cerrado en un extremo, los armónicos solo pueden ser impares, ¿sí? Solamente impares. Bien, con eso queda explicado este problema. ¿Alguna duda, chicos, antes de que pasemos al otro problema y último de hoy? Gaby, Sí, en el caso que me dé 8 el n, sí. ¿cómo sé si lo hago que sea 7 o 9, digamos? Simplemente ¿Para qué lado? hace un cálculo auxiliar. Mete en la calculadora y hace, por ejemplo, va a hacer lo siguiente, mira. Dame un segundito que no sé ni dónde he puesto el... Uy, Dios mío, se desaparecen las cosas acá. Pero no sé dónde he puesto el lápiz con el que estaba escribiendo. Bueno, aquí está, mira. Parece que se desaparece. Si vos tenés, en ese caso, y dudás, por ejemplo, vos venís y haces, vos me decías de 8 y 9, ¿me has dicho? 7 y 9, o sea, si me daba Claro. 8, si poner 7 o 9. Bien, si poner 7 o 9, entonces lo que vas a hacer ahí es lo siguiente. Vas a venir y vas a hacer, si estás en el tubo cerrado, vas a usar 7 por B sobre 4L. Suponemos que el enunciado es el mismo, te pide que calcules el máximo armónico, ¿sí? Que sea audible. Bueno, pones 7 por B sobre 4L. Si 7 por B sobre 4L es menor a 20.000 Hz, bueno, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Podrías tener la posibilidad de 9. Entonces vas a venir y vas a hacer, bueno, 9 por B sobre 4L. Y te vas a fijar qué ocurre con este. Porque este va a ser el limitante, ¿sí? Porque es el más grande de todo. Si este 9 por B sobre 4L queda por debajo de los 20.000 Hz, bueno, listo, entonces tu respuesta es este de acá. Porque es el máximo armónico todavía audible. Pero si este, cuando vos haces 9 por B sobre 4L, te queda un número mayor a los 20.000 Hz, bueno, entonces este queda automáticamente descartado. Y el que tomás es el F igual al séptimo armónico, que es 7 por B sobre 4L. ¿Sí? Puedes hacer un cálculo auxiliar rápido para verificar tu respuesta. Simplemente eso. ¿Está entendido? Sí, o sea, hago ese cálculo en Sí. cualquier caso que no sepa para qué lado. Claro, si no sabes, no estás segura, simplemente hacerlo el cálculo. Pero igual siempre lo vas a saber, porque vos fíjate que cuando yo lo hice este problema, yo lo comencé haciendo esto, mira. Voy a borrar acá. ¿Sí? Haciendo esta igualación, que es el del techo superior del rango audible, que es 20.000 Hz, con el n por b sobre 4L. Entonces de aquí despejé el n para ver qué relación o proporción
establecían o existía entre los 20.000 Hz y el B sobre 4L. ¿Sí? Entonces me quedaba 5,5. Entonces vos ya sabés que, por ejemplo, si vos te hubiese quedado 8, creo que me habías dicho vos, ¿sí? Bueno, vos ya sabés que con 8 alcanzás exactamente los 20.000 Hz. Entonces, si te vas a 9, y ya es obvio que te vas a estar pasando, ¿sí? Entonces tendrás que tomar el de abajo, que es 7. Ni siquiera haría falta que hagas el cálculo auxiliar. Sola te vas a dar cuenta viendo qué relación o en qué factor se relacionan la frecuencia de 20.000 Hz con la frecuencia fundamental B sobre 4L. ¿Sí? Viendo solamente esto. Pero aún de cualquier manera, el otro método que yo te dije te sirve para corroborar el resultado. ¿Sí? Y estar bien seguro de que estás haciendo lo correcto. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Nadie? Bueno, queda terminado entonces este problema.